Entre los nuevos linajes de la variante Omicron de la COVID-19 detectadas por el Instituto Nacional de Salud está el conocido como perno del infierno, que ya tiene 34,6% de circulación en el territorio nacional y que es más contagioso, pero no es más letal. Otro linaje se conoce como pesadilla, que a diferencia de perno del infierno, preocupa a los expertos por la resistencia que ha demostrado frente a las vacunas. Las recomendaciones, pues efectivamente, sobre las mamás, evidentemente es estar vigilando la fiebre cuando sube de 38 grados centígrados. Si hay dificultad respiratoria en niños y niñas, pues tienen que ir a los servicios de urgencia porque ahí es donde se manifiestan los riesgos. Según las autoridades, uno de los focos de mayor contagio sigue siendo el transporte público, pues en medios de transporte como Transmilenio se ven ríos enteros de personas en buses y estaciones, pero el tapabocas, fundamental para protegerse y evitar el contagio, brilla por su ausencia. ¿Y su merced lo usa? Sí, claro, pero ahorita no lo llevo. ¿Por qué? Pues lo tengo guardado. A pesar del llamado que hacen las autoridades, vemos que muchísimas personas no utilizan el tapabocas en el transporte público. Cada persona puede hacer ahorita lo que quiera, pero esto es un medio de que nosotros nos cuidemos. Si yo estoy consciente de que yo me voy a cuidar, pues yo lo uso diariamente. ¿Su merced por qué no lo está usando? No, porque hace harto le dejamos de utilizar con mi familia. Ahorita se ve que la pandemia no está así grave. Yo no he sabido casos ahora reportados en mi grupo de trabajo. Este panorama preocupa al Ministerio de Salud. La entidad recordó que el tapabocas sigue siendo obligatorio en lugares cerrados y en sistemas de transporte. Y ante ese aumento leve de COVID y también la aparición de una nueva variante, hemos sido más conservadores, manteniendo todavía el uso de tapabocas en sitios cerrados, incluidos medios de transporte. Durante esta semana se registraron 2.112 casos nuevos de COVID-19, un aumento considerable en comparación con la semana anterior, cuando se confirmaron 1.298. Pues así están las cosas en Colombia y entre tanto el COVID vuelve a golpear a China. La reapertura que ya se estaba dando en ese país se está quedando entonces a media marcha. Los confinamientos y la menor demanda que se muestra desde el gigante asiático amenaza también la economía global. La economía de China venía mostrando un dinamismo importante a pesar de la amenaza que nunca ha desaparecido de la pandemia. Sin embargo, de nuevo el COVID se crece más de lo esperado y las autoridades han tenido que tomar nuevas medidas para enfrentarlo. Los estrictos confinamientos de importantes regiones del país asiático que se venían disminuyendo de manera paulatina regresan con más fuerza y los analistas dicen que va a golpear el desarrollo económico, que la apertura que se estaba dando se va a frenar nuevamente. La prensa especializada señala que los bancos e instituciones financieras que habían presentado informes de cómo aprovechar esa apertura ahora advierten de nuevas rebajas en el crecimiento general que afecta a los servicios y a las cadenas de suministros. La población que se ha mantenido cansada de la situación comienza a protestar cada día más por los nuevos confinamientos. Mientras las autoridades informan que el incremento del COVID-19 amenaza con alcanzar los niveles más elevados de la pandemia. Las autoridades se muestran estrictas y hacen crecer la preocupación por los problemas que se avecinan para la consecución de los productos debido a las limitaciones con las cadenas de suministros. Se trata de uno de los dos mayores importadores del mundo y el principal en muchos productos, que de volver a frenarse más y frenar su crecimiento hará que el resto del mundo también sienta esa situación. En medio de los problemas de la alta inflación a nivel global, esta nueva amenaza china puede ser un factor adicional para hacer que el alto costo de vida se demore más en mostrar síntomas de reducción. Los cálculos de especialistas indican que una reapertura mayor del país, como la que han adoptado otras naciones, podría llevar al menos a 6 millones de personas a cuidados intensivos y el costo que eso implica. En este país la vacunación no es obligatoria y la cifra de nuevos infectados sintomáticos es de 300.000 personas. Cualquier persona que vea las notas anteriores, las dos notas que acabamos de pasar, y se acuerde de lo que ha sucedido esta semana, partidos de fútbol, conciertos multitudinarios en Medellín, en Bogotá, salir finalmente con un pequeño alivio del invierno que ha habido en algunas ciudades de Colombia, el pequeño alivio, el invierno en toda Colombia, el pequeño alivio en algunas ciudades, dice, pues como que son dos realidades que no me cuadran. Finalmente la gente en las calles, tranquila, yendo a conciertos, volviendo nuevamente a integrarse, y resulta que nos vuelven a hablar de variantes, crisis en China, confinamientos,
¿Cómo se pegan esas dos piezas? Pues ojo a lo siguiente, lo que está sucediendo en China da indicios de problemas propios de la China, pero da advertencias de problemas que pueden ser globales también. Acuérdense ustedes lo que nos acaba de decir Ismael, la economía china tiene en este momento una oleada de confinamientos en distintos lugares del país, en distintas ciudades, que según cálculos de especialistas asciende a más o menos cerrar la quinta parte de la economía. Brutal, el mayor cierre con la mayor violencia que ha tenido en este momento los contagios de COVID en la China de toda la crisis, 3 años después de que apareciera por primera vez el COVID-19, incluso en la misma China. ¿Y eso qué significa? Que China tiene rasgos específicos, pero algunos comunes con el resto del mundo. Lo que se está revelando en China es que no había suficiente nivel de inmunidad de los 1.400 millones de chinos, ni inmunidad natural, porque la política original de COVID-0 terminó siendo negativa, se protegió tanto a la población que la población no se contagió y no generó anticuerpos ni inmunidad natural, pero también que la inmunidad artificial por la vía de las vacunas ha resultado ser insuficiente. Por eso China tiene esos dos problemas centrales de falta de inmunidad de la población y se está viendo abocada a esos cierres. Punto y aparte. ¿Quiere eso decir que el resto del mundo tranquilos porque los demás tenemos buen nivel de vacunación, etcétera, etcétera? No, porque las variantes siguen apareciendo y apareciendo. Paula nos hablaba hace un rato de dos variantes con nombres muy peculiares, la variante perro del infierno y la variante pesadilla, que son, según nos decía Alex en la nota, mucho más contagiosas, aunque menos letales, es decir, con menos nivel de letalidad. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, estamos monitoreando, aparecen nuevas variantes permanentemente, muchas de ellas mucho más contagiosas, pero en la medida en que vayan apareciendo unas más letales, que pueden aparecer en cualquier momento, se le advierte al mundo entero. Quiere decir que nosotros por el momento, al no tener una certeza absoluta de las variantes que van apareciendo, más vale que cuando vuelvan los contagios como están volviendo con estas nuevas variantes, nos protejamos. Eso de andar en el transporte público, en los sitios de aglomeración, etcétera, a volver a usar la mascarilla nos sirve absolutamente a todos. Y el que en algún momento se sienta demasiado tranquilo, mire lo que está pasando en China, con sus especificidades, pero también con lecciones para Colombia.